México podría estar frente a un nuevo caso de abuso de autoridad. Fuerzas de seguridad intervinieron en la región de Aquila, en el estado de Michoacán, y capturaron a un líder indígena de las autodefensas. Residentes de la zona denunciaron haber sido víctimas del exceso de la fuerza. En medio del tiroteo, 2 menores han perdido la vida. Un grupo de legisladores interpuso una demanda ante la Procuraduría General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya investiga el caso. Michoacán es un territorio que desde el 2013 vive en medio de los ataques entre paramilitares que se armaron supuestamente para defenderse de los cárteles del narcotráfico. Pese a la legalización de las autodefensas por parte del gobierno, las muertes y el miedo siguen presentes en la región. La inseguridad y la violencia mantienen en la mira al estado de Michoacán, en México. ¡No, compañeros! ¡Apuntando, mira! Si ustedes están para darnos seguridad, no mamen. Los civiles siempre en medio de las balas disparadas por líderes del narcotráfico, el paramilitarismo, incluso las autoridades. 2 menores muertos dejó la semana pasada un enfrentamiento entre el ejército y manifestantes agitados por la detención de Semeí Verdía Cepeda, líder de las autodefensas de la comunidad indígena de Aquila. Varios videos subidos a las redes sociales muestran el intimidante despliegue militar realizado para capturar a quien señalaban de portar armas de uso exclusivo de la fuerza pública. Y parece una foto de Vietnam porque está la gente desarmada frente a una hilera enorme que no alcanza uno a verle el fin, de unidades del ejército mexicano y de soldados fuertemente armados para enfrentar a 30 personas desarmadas, a niños, a mujeres. Sobre estas imágenes, la versión oficial defiende que algunos manifestantes escondidos entre la maleza agredían a las fuerzas de seguridad con palos, piedras y gases lacrimógenos. Según esos manifestantes, ¡nos están apuntando ya, señores! ¡Vean cómo nos apunta el puto gobierno! Las fuerzas de seguridad habrían dirigido sus armas contra los civiles. Los gritos de un momento a otro son opacados por el sonido de las detonaciones que, como reclama la comunidad, habrían alcanzado a los 2 menores. Bajo la figura de abuso de autoridad, bien conocida en México, un grupo de legisladores denunció el hecho ante la Procuraduría General de la Nación. Y un expediente abierto mantiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para encontrar evidencias y establecer responsabilidades. Por eso es generalizado y es sistemático. Sucede en Guerrero, sucedió en el Estado de México, en Michoacán 3 veces en este año. Entonces se llaman crímenes de lesa humanidad. A la sombra del paramilitarismo. En el 2013, y asegurando estar cansado de las extorsiones y la violencia implementadas por el cartel de los Caballeros Templarios, Hipólito Mora convocó a la comunidad y conformó su grupo de autodefensa. Michoacán se convirtió en escenario de enfrentamientos de narcotraficantes contra autodefensas, autodefensas contra paramilitares, todos contra todos. A principios del 2014, el gobierno federal intervino el Estado y vinculó a diferentes organizaciones al margen de la ley a una nueva corporación llamada Fuerza Rural. La seguridad no retornó a la región, la violencia sí se quedó. A esta hora vamos a establecer contacto en Morelia, México, con Ignacio Mendoza Jiménez. Él es abogado de Semeí Verdía, dirigente de las autodefensas de Aquila, en Michoacán. Doctor Mendoza, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Karen Ruth, a ustedes, a su amplio auditorio, sus órdenes. ¿Cómo está el caso de su cliente, de su defendido, este líder indígena acusado de tener armas de uso exclusivo de la fuerza pública? Y también preguntarle cómo avanzan estas investigaciones para determinar la responsabilidad en la muerte de estos 2 menores de edad que perdieron la vida en medio del enfrentamiento. Bueno, en primer término, la detención de este dirigente nahua de la Sierra de Aquila, que es un municipio en el estado de Michoacán, un municipio grande territorialmente hablando, y además, para quienes nos ven y nos escuchan, un municipio muy rico, tiene muchos minerales y muchas minas donde se saca producto que al final de cuentas se convierte en acero. Este dirigente fue detenido el pasado domingo 19 de julio bajo el cargo de la supuesta aportación de armas de uso exclusivo del ejército, de los cuales pues no es así, porque al final de cuentas él es policía del estado de Michoacán, estado de alta como policía, e incluso cobra como policía
dentro del gobierno del estado de Michoacán, y por lo tanto el fusil que él traía, que era un AR-15 calibre 223, es un arma propiedad del gobierno del estado de Michoacán. Pues para sus funciones como policía rural. Ahí lo detienen, inmediatamente que lo detienen lo suben a un helicóptero de la Marina y lo trasladan a la capital del estado de Michoacán, que es Morelia, y bueno, le siguen un proceso pues un poco extraño, porque al final de cuentas él es una autoridad en su municipio. Hoy a las 12 del día le van a resolver su situación jurídica para saber si se queda enfrentado al proceso en prisión u obtiene su libertad. Ahora, abogado, para aquellos que pues no hemos estado en Michoacán, que no conocemos tan de cerca esa realidad, nos es difícil entender las imágenes que acabamos de ver en el reportaje que presentamos, donde se ve civiles armados enfrentándose con la fuerza pública. Y le pregunto, porque nos cuesta entender, ¿quién tiene el control realmente en Michoacán? ¿Tiene la fuerza pública, las autodefensas, los paramilitares, los cárteles de narcotráfico? Te explico. Una vez que lo detienen a él, la gente, él tiene un liderazgo natural en la región. La gente se molesta, inicia una protesta, cierran la carretera que conduce del puerto de Lázaro Cárdenas al puerto de Manzanillo y viene la confrontación con elementos del ejército y de la policía local. Esta confrontación pues resulta donde hay niños muertos y hay lesionados. Y bueno, nos habla de que el proceso de, aquí le llamaron institucionalización de los grupos de autodefensa, haciendo los policías rurales, pues ha sido un proceso inacabado, porque desafortunadamente no se encontró o no se llevó a cabo controles más estrictos para el ingreso de estas policías. Y bueno, se registraron armas de uso exclusivo del ejército, así consideradas por la ley mexicana, y al final de cuentas me da la impresión que por hacerlo rápido, pues se generó ahí una serie de dinámicas que hoy estamos viendo que empieza a tener problemas y conflictos, porque este tipo de dirigentes que se apegaron a las directrices que les marcó el gobierno federal mexicano y el gobierno del estado, hoy los están deteniendo, y quienes iniciaron ese movimiento pues se sienten traicionados. Esto está generando confrontaciones dentro del aparato de gobierno para con este tipo de movimientos, y sobre todo confrontaciones también entre miembros del movimiento, porque recordemos que pues se generaron de manera espontánea, y bueno, cada municipio en el estado de Michoacán tenía su dirigente, sus autodefensas, y bueno, pues no todas piensan de la misma manera, ¿no? Abogado Mendoza, sabemos que en el año 2014 el gobierno de Enrique Peña intentó legalizar algunos de estos movimientos de autodefensas. ¿Qué consecuencias tuvo este proceso? Un proceso que fue muy criticado, muy cuestionado por apoyar a grupos que no estaban preparados militarmente. Bueno, la consecuencia, primero es que el proceso no contó con un acompañamiento donde se generaran las condiciones legales necesarias para, ¿cómo explicarte?, para que al final todos cupieran dentro de una legislación y no hubiera responsabilidades posteriores. Al no hacerlo de esa manera, todos los involucrados, autoridades y personas físicas, incurrieron en delitos, y ahora vemos cómo pues es fácil que a cualquiera traten de abrirles averiguaciones o procesarlos por esos acontecimientos. Y lo otro es que es muy lamentable que desafortunadamente por la prisa no hubo el cuidado para la selección en este proceso de institucionalización, y los elementos que ingresaron a participar como fuerzas rurales o policías en sus municipios, pues no cuentan con la preparación ni tuvieron la capacitación necesaria para poder emplearse de esa manera. Y bueno, pues la seguridad pública del estado de Michoacán, desafortunadamente, este tipo de acciones no le abonaron para que mejorara.
Aquí, abogado, le repito la pregunta que le hice en un principio. Entonces, en base a lo que le estamos escuchando, sus declaraciones, ¿quién tiene el control de Michoacán en estos municipios donde hay autodefensas, donde hay fuerza pública, donde hay simplemente un desorden y todos están armados? Bueno, hay espacios territoriales en Michoacán donde nos controlan los integrantes de la Fuerza Rural, que no siempre acatan las disposiciones de la autoridad estatal a quien se supone que deberían obedecer. Vamos a agradecer. Sobre todo en aquellos lugares en donde este proceso, insisto, de Fuerza Rural, no se cuidó el ingreso de estos personajes, la capacidad, la preparación técnica, pues obviamente ellos lo controlan y es como si tuviésemos la presencia de autodefensas o de la mezcla entre grupos delictivos ahora con armas del Estado y con uniformes de la Policía del Estado. Como decía, vamos a agradecer a Ignacio Mendoza Jiménez, él es abogado de CMI Verdía, dirigente de las autodefensas de Aquila en Michoacán. Gracias por sus respuestas y por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias a usted y muy buen día a su auditorio.